Hola, buenas noches a todos. Un saludo desde acá, desde Colombia, desde Medellín. Como dijo ya Miguel, mi nombre es César Meneses. Tengo un poco más de 10 años en todo lo que tiene que ver con la industria del software. Y más adelante les voy a hablar un poco más de mí, de mi experiencia profesional. Y pues el recorrido de esta charla va a hacer que ustedes me conozcan también un poco. Entonces no voy a profundizar, digamos, ahora en esto. Y lo importante es que hoy quiero compartirles desde una perspectiva muy personal, desde mi visión a través de mi vida profesional o laboral, lo que para mí sería el camino Jedi del tester senior de automatización. ¿Por qué Jedi? Bueno, para los que no sepan, los Jedi dentro de este mundo ficticio de Star Wars representan lo que son los defensores de la paz, tienen gran poder y sabiduría. Y ustedes, como futuros tester senior, o si ya hay, digamos, aquí en la sala algún tester senior, deben tener sabiduría, gran fortaleza para afrontar todos estos retos y tomas de decisiones que se vienen, y ante todo tienen que ser defensores de la calidad. Entonces, empecemos. Y bueno, lo primero es que el miércoles, hace 2 días, me llevé una grata sorpresa cuando estaba yo molestando ahí en el Facebook y veo una publicación acerca de una encuesta. Me pareció interesante, entré a revisar y me encuentro con la que ven ahí en pantalla, que en su traducción se llama Estado de pruebas de código abierto, que se realizó a más de 1.800 personas alrededor del mundo. Como pueden ver en la PPT están como los porcentajes, el objetivo, y fue patrocinada por Tricentis, perdón, que es una plataforma de pruebas empresariales, es decir, una empresa comercial que comercializa eh, eh, herramientas de testing que hay que pagar, obviamente, junto con otros proyectos que son open source o de código abierto, como son Test Project, SpecFlow y Flood. Entonces ellos son los patrocinadores de esto, y la grata sorpresa fue que sustentaban muchas de las cosas que yo les voy a presentar. Entonces quise agregar eso a la presentación, digamos que eso es nuevo, y pues se va a alternar una que otra eh, PPT con datos de la encuesta. Antes de empezar el camino, uno siempre lleva consigo, digamos, una maleta, por decirlo así, con cosas que uno no puede dejar. Y digamos que en este camino, eh, algo que no podemos dejar son esos pilares transversales, es decir, nos tienen que acompañar en este corrido, en este recorrido desde comienzo hasta que, digamos, ya no queremos seguir más este camino o nos retiremos. Entonces, ¿cuáles son esos pilares transversales para mí? El primero es, ante todo, no ponernos barreras, que yo creo que eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando va a afrontar un nuevo reto en cualquier ámbito de nuestras vidas. Entonces, si tú eres un tester junior o no sabes nada de tester y te quieres involucrar en esto, es no ponerse barreras. Si eres un tester, digamos que está en la mitad, en semi-senior, por decirlo así, quizás esta presentación te dé el siguiente paso, es no decir, no, ese paso está muy complejo, no, es no ponerse barreras. Y lo mismo pasa con los testers seniors, que van a ver que este no es el límite. Otro punto importante es el profesionalismo. Yo creo que todo lo debemos hacer basados en esto. Hoy en día se encuentra uno personas que no son profesionales y hacen las cosas como por hacer. Entonces, ese es uno de mis consejos y reflexiones que trato de dar siempre en todas mis charlas, es hacer las cosas con profesionalismo, dar lo mejor de sí para que las cosas estén bien. Tercero, perdón, esto es de automatización, por ende, lleva partes técnicas, por lo cual hay que practicar, practicar y practicar. Y hay un tema de habilidades blandas muy importante, que para explicarlo, quiero traer a colación la gráfica que ven ahí, la gráfica de interacciones de roles, que es tomada del libro de Agile Testing, y tiene, digamos, tres grandes grupos. El primero, los programadores; por otro lado, los expertos de dominio; y los testers,
están ahí como en la mitad prácticamente de estos dos grandes grupos. Y si se pueden dar cuenta, aquí, estos espacios que estoy pintando representan las interacciones entre entre estos grupos. Voy a pausar acá y vamos a ver de qué habilidades blandas estamos hablando. Trabajo en equipo. Yo creo que para nadie debe ser una sorpresa. Liderazgo, comunicación, paciencia, persuasión y gestión del tiempo, entre otras. Volvemos a la gráfica. ¿Por qué todos estos tipos de habilidades blandas? Bueno, como se observa, los testers tienen mayor interacción tanto con los programadores como con los expertos de dominio. En lo que es testing ágil, lo que se busca es que los testers estén, digamos, en la mitad de todo, se ayude a ser como un comunicador entre las partes, siempre propendiendo por dar valor a la empresa o o a la organización. Entonces, en esta tarea de estar ahí centrado, es importante, como mencioné, tener buenas comunicaciones con ambas partes. Hay que tener liderazgo y muchas veces hay que ser persuasivo, tanto para hablar con desarrollo como también para explicarle en ocasiones al PO o al gerente del proyecto que quizás lo que él pidió no sea lo que aporte mayor valor. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues en la medida los testers interactúan mucho con la aplicación. Los programadores también, pero por lo general trabajan con porciones de la aplicación. Hay gente que a veces se especializa en front, en back, o del back yo hago este módulo, etcétera. Y los testers por lo general tienen una visión amplia de la aplicación e interactúan ya con lo que debería, funcionalmente hablando, hacer la aplicación. Entonces se da una idea y es importante hacer estas pruebas críticas, entender qué quiere el cliente y entender también si lo que está haciendo desarrollo o lo que se está construyendo realmente sí le va a aportar el valor o es lo que quiere el negocio. Entonces, por eso es muy importante y para eso se necesitan las habilidades blandas. Y bueno, vamos a empezar este recorrido con el primer paso, que es la teoría de pruebas. Si tú quieres ser un tester, lo mínimo que tienes que saber es a qué te vas a enfrentar. Los puntos que ven a su derecha, estos por acá, no quiere decir que sea lo único que tienes que aprender. No, son ejemplos de cosas que tienes que aprender. Por lo general, yo les voy a colocar en el lado derecho, para mí lo más importante, pero no lo único, que quede muy claro, porque no falta que alguien diga, no, pero aquí falta tal tema. Obviamente hay muchos temas y no cabrían en la PPT si yo los pongo todos, pero pongo, digamos, lo básico que yo creo que tienen que saber, lo fundamental para dar el siguiente paso. Entonces, si nos vamos a meter en el mundo del testing, lo primero es saber qué es un test, los tipos y clasificación o clasificaciones de pruebas, es decir, saber qué pruebas unitarias, pruebas de integración, end-to-end, de aceptación, de componentes, de contrato, etcétera. Para eso es de mucha ayuda lo que es la pirámide de pruebas, también conocer los enfoques de prueba. El diseño de pruebas es fundamental, te ayuda a ahorrar tiempo, al igual que cuando ya vamos a empezar a generar o hacer todo este tipo de pruebas, no lo vamos a hacer como sin rumbo. Debe haber una estrategia de prueba, un plan de prueba, donde se especifiquen también o tengamos en cuenta cuáles son los casos de prueba que vamos a realizar. Entonces, todo esto es como la base. O sea, tú no puedes andar a ciegas. Esto es lo que tú tienes que aprender para dar el primer paso e introducirte al mundo del tester. Y por último, que es un súper consejo que a muchos no lo hacen, es tener en cuenta quiénes son los referentes. Quién es Maicon, quiénes escribieron esto de Agile Testing, Lisa Crispin, etcétera, y leerlos, leer referentes.
tener en el radar quién es el referente de tu país, de tu región y a nivel mundial. Y tratar de buscar los posts que estas personas hagan, los libros que ellos escriban, etc. Es muy importante. Si ya sabes lo básico o ya sabes toda la teoría de pruebas, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Es aprender un lenguaje de programación. Yo sé que algunos dirán, pero yo puedo grabar las pruebas. Yo puedo hacer record and plane, existe Catalan, existe Selenium IDE, sí, existe. Pero realmente no te dan, en la mayoría de los casos, o en algunos casos muy particulares y específicos, el poder manipular como quieres tu automatización. Y a veces son difíciles de mantener. En ocasiones es necesario volver a repetir toda la prueba para grabarla si hay algún cambio. Esto en ocasiones o muchas veces no ocurre en una automatización con algún lenguaje porque te da mayor libertad de manipularlo como tal. Mi recomendación es aprender Java, JavaScript o Python, principalmente Java y JavaScript. Pues en la industria que yo me he movido son como los dos lenguajes que más se usan, especialmente Java. JavaScript lo estoy eh, recomendando es viendo la nueva gama o nuevo framework para automatización de pruebas, lo que se viene. Voy a adelantarme, lo que es Cypress, lo que es Serenity.js. Entonces, JavaScript va a tomar mucha fuerza. Ahora, no es solo aprender un lenguaje de programación por aprenderlo. Es importante conocer el paradigma del lenguaje que estás estudiando, estás aprendiendo. Obviamente todo tiene que ser gradual, tienes que dar un paso a la vez, pero es importante conocer qué es la programación orientada a objetos en caso, por ejemplo, si estás aprendiendo Java. Saber qué es una clase, qué es una herencia, qué es polimorfismo, qué es abstracción, qué es encapsulamiento. Saber cuándo utilizo una interfaz o cuándo utilizo una clase abstracta. Cuando tengas todos esos conocimientos, aprender un poco sobre diseño orientado a objetos, que es muy importante. Por ejemplo, ¿de qué me ha servido esto? Y lo que vamos a ver más adelante, no adelantar, que es acerca de las buenas prácticas de desarrollo. Hace poco yo entré a una nueva compañía y tenía un reto enorme como líder de certificación y era cumplir con una fecha. Tenía mes y medio para, para automatizar alrededor de 36 historias de usuario. En mes y medio, créanme que es mucho trabajo. Lo logramos al identificar que la aplicación tenía, digamos, interfaces similares, interfaces de usuarios similares, y pudimos encapsular todo eso y hacer un diseño orientado a objetos con interfaces y clases abstractas que pudo y que ayudó a reusar gran parte del código o al menos la estructura vertebral de muchas de las funcionalidades y nos ahorró mucho tiempo. Entonces, eso es muy importante en el desarrollo y potencia mucho la automatización. Por eso es no solo aprender el lenguaje, sino todo lo que eso conlleva o lo que lo rodea. Aquí, como pueden observar, ya empiezo a mostrar datos de la encuesta que hicieron estas empresas, Tricentis y los proyectos SpenFlow, Flood y Test Project. Y la grata sorpresa, y para tranquilidad mía, era que los lenguajes que yo les recomiendo, coincidencialmente, están también como los 3 lenguajes más usados entre todas las personas que se encuestaron. El tercer paso es, bueno, ya yo sé la teoría de pruebas, ya yo sé un lenguaje, voy a empezar a automatizar. Ahí nada más quiero hacer un paréntesis. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Okay. A todos los que están viendo el video, recuerden las preguntas las vamos a hacer, ¿okay? Y ya desde ahí, nos vamos a ir, vamos a estar haciendo un ahí. Ok, muy bien. Bueno, retomo. Les decía, ya sabemos la base de pruebas, la teoría,
ya conocemos un lenguaje, ya hacemos un hola mundo y sabemos todo lo que lo rodea o los componentes del lenguaje. Bueno, es hora de empezar a automatizar. Entonces, en este punto ya tenemos que aprender una herramienta de automatización. La principal, Selenium. Pero también hay otras herramientas que, como van a ver más adelante, digamos en la encuesta la categorizaron en otra parte que también tenía. Pero ustedes pueden también utilizar Serenity BDD, que provee soporte para patrones de automatización como PageObject o Screenplay, y que por debajo el core es Selenium. Y en ocasiones hay que usar Selenium como tal. Y doy dos ejemplos de estos frameworks de nueva generación que les mencionaba, como Cypress y Serenity.js. Entonces ahí tienen una amplia gama de herramientas de automatización. Mi consejo, Selenium, para eso es lo que está dando la parada ahora. Y muchas veces me han hecho la pregunta, bueno, pero se viene Cypress, se viene Serenity.js, esto va a quedar obsoleto. Desde mi punto de vista, no creo, no. Por aquí veo que escriben algo de UFT. El problema de UFT es los costos. Es licenciado, ¿no? Hay que pagar unas licencias por ello. Entonces, si tienes el dinero, si la empresa tiene dinero, hágale. Pero por lo general, las empresas quieren ahorrar y sabiendo que en el mercado hay herramientas tan, tan potentes, tan maduras, gratis, entonces hay que sopesar eso. Yo, no adelantar, también como experiencia personal, en un momento, más de 2 años, fui coach técnico de automatización y participé en toda una transformación de una empresa que tenía más de 500 analistas de pruebas, perdón, manuales, y pasaron a automatizar. Y pues no voy a hablar de valores, pero déjame decirles que se ahorró un gran dinero al quitar gran parte de las licencias y trabajar con Selenium o con Serenity BDD. Entonces, volviendo, les decía que a veces me preguntan, bueno, si aprendo Selenium no me voy a quedar atrás. Yo diría que no, porque desde mi experiencia las grandes empresas no solamente tienen aplicaciones web. Muchas empresas tienen aplicaciones de escritorio, aunque no lo crean, hay aplicaciones de escritorio, están las aplicaciones nativas para móviles. Si no estoy mal, Cypress ni Serenity.js aún tienen soporte y no sé si tengan soporte para estas pruebas pronto. Hay aplicaciones de consolas, las que están basadas en AS400, que también se automatizan. Entonces, hay un montón de aplicaciones, un ecosistema muy grande, tan diferente, que y a todas o en su mayoría se pueden automatizar con Selenium. Entonces llegan estas nuevas al mercado, digamos, y abarcan gran parte de lo que es APIs y, y pruebas de aplicaciones web, pero entonces todavía faltan las de escritorio, las de móviles, las basadas en consola. Entonces, no creo que desaparezca Selenium de un día para otro. Bueno, aquí me preguntan algo. Sí, sí. Es como similar a cuando uno hace una automatización para móvil, que utiliza Appium, ¿no? Selenium o Serenity BDD. Yo trabajo prácticamente en la mayoría con Serenity BDD, por debajo Selenium, como les digo, entonces eso es Selenium por un lado. Se comunica con un servidor que, digamos, transforma esa petición y trabaja con la aplicación de escritorio. Windows App, creo que se llama, se me escapa el nombre. Al final de la presentación, ahí va a estar mi usuario para que me busquen en GitHub. Ahí tengo ejemplos de aplicaciones de escritorio, de REST y SOAP con Serenity BD, aplicaciones web,
de escritorio, mobile, entonces para que le echen un vistazo. Les quedo debiendo lo de Cypress y Serenity. He tenido mucho trabajo últimamente y no he podido subir nuevos ejemplos. Y aquí están las herramientas que se utilizan y como pueden ver, una de las primeras es Selenium. Aparece TestEngine, pero TestEngine como JUnit son framework para pruebas unitarias. Lo que pasa es que las usamos en pruebas de automatización porque nos brindan, digamos, el entorno de ejecución, un entorno controlado para ejecutar las pruebas. Aparece Appium para pruebas móviles, aparece Cucumber, pero bueno, yo pongo a Cucumber más en otro punto aparte, pero aquí aparece porque se usa mucho para pruebas. Y bueno, aparece Catalon, Cypress, bueno, en fin, otros, SpecFlow. Para los que no sepan qué es SpecFlow es el Cucumber de los equipos de .NET. Así de simple. No aparece Serenity.js, pero créanme que va a tomar fuerza. Y más porque todas las personas que hayan estado trabajando con Serenity BDD y ya quieran empezar a usar JavaScript, se van a migrar ahí a Serenity.js. Muchachos, hagamos una cosa. Voy a acelerar un poco para llegar al final y poder ayudarle a contestar preguntas, porque si no, no me va a rendir el tiempo y no vamos a acabar con la charla. ¿Listo? Yo ahorita sigo contestando esas preguntas. No me preocupen. Siguiente punto. Ya estamos haciendo nuestras primeras automatizaciones. Entonces, ¿cuál es el deber ser o cuál es el siguiente paso? Usar un sistema de control de versiones. ¿Para qué? Pues para manejar las versiones de mi automatización y el día que yo haga un cambio y ya me deje de funcionar la automatización, pueda yo, digamos, volver a una versión anterior. La herramienta que ahora más se usa es Git, pero yo siempre les doy aquí en estas charlas la herramienta y también me gusta orientarlos a buenas prácticas. Muchos usan Git y saben cuáles son los comandos y lo usan, pero sepan que existe algo que se llama modelos de ramificación y existen dos que son los más populares. Uno que es Git Flow y otro que lo conocen como TRUN o TBD. Digamos que difieren bastante. En su base son similares, pero difieren un poco. GitFlow es más para equipos que no tienen tanto seniority, para equipos nuevos, porque tienen un mayor control. En cambio, en la otra, no. Y les voy a explicar rápidamente en qué consisten los dos modelos para que sepan cómo son las diferencias y por qué uno se recomienda más para equipos sin tanta experiencia y otros para equipos con experiencia. GitFlow se basa en unas ramas fijas, que son la rama master y la rama develop. La rama develop va todo lo que yo voy desarrollando. Listo, ahí va a estar como la integración continua de todo mi desarrollo. Pero cada vez que yo voy a empezar a desarrollar o a construir algo o un feature o una funcionalidad de mi automatización o algo de mi automatización, yo lo que hago es que de mi rama develop creo otra ramita que la llaman feature y ahí ya empiezo a hacer mi desarrollo. Cuando yo termino, lo que hago es unirme con mi rama de develop. No voy a entrar tampoco en tantos detalles a nivel general. Cuando yo ya he hecho eso varias veces y ya mi automatización tiene un grado de estabilidad y ya cubre cierta parte de la aplicación y yo digo, esta va a ser mi primera versión, creo una rama temporal llamada release, paso todo lo que estaba en desarrollo a release, hago las modificaciones que tengan que hacer si es necesario. Si ya está todo listo, paso lo que estaba en release a la master, le pongo un tag para que después sea fácil de buscar. La rama release es temporal, se elimina y digamos que ese es el proceso básico. Ya existen también otras ramas temporales que si yo encuentro un error, entonces creo un hotfix, creo otro tipo de ramas, pero si se pueden dar cuenta,
Digamos que suena más complejo de lo que va a sonar ahorita Trunk, pero ese traslado de cosas entre ramas, por lo general, tienen un aprobador, es decir, una segunda persona que hace la revisión de eso y aprueba esos MERS o esas combinaciones de código, lo que hace que haya un mayor control, que vigile que lo que se está pasando esté bien y no vaya a afectar otras cosas. En cambio, Tron solamente maneja una rama, que es la rama principal, que la llaman tron o tronco. Y cada vez que alguien vaya a hacer algo, de esa rama saca su rama feature, o sea que se parece a Develop, ¿cierto? Pero yo termino y lo integro a tronco. Y ahí va todo. También puede haber un aprobador, pero hay menos controles. Digamos que en la anterior se pasa una rama a otra y así, entonces entre pasos de entre ramas, pues debe haber más filtros. Acá no. Entonces la gente que o las personas que trabajen con esta metodología tienen que ser muy cuidadosos porque si yo combino en la rama principal puede que dañe muchas cosas. E independientemente de qué modelo de ramificación, es importante tener esos cuidados e integrarse diariamente o traerse todo lo que está en desarrollo. Bueno, ya no tengo problemas con la versión de mi código o de mi automatización. Si cambio algo, puedo devolverme en el tiempo, por decirlo así, y, y no hay lío. Reparé la automatización que había dañado sin querer. Ya en este punto, y digamos que en la mitad del camino, y hablando y retomando el tema del profesionalismo, y no sé si voy a decir algo que para algunos vaya a ser revelador, pero ustedes son desarrolladores. Ya ustedes son desarrolladores. Ustedes hacen software. Y en cierta forma, ustedes también son programadores y están haciendo software. Que la finalidad del software que ustedes están construyendo es para probar algo que va a salir a producción, es diferente. Pero lo que ustedes hacen es software. Y el software se rige de buenas prácticas. Estas buenas prácticas yo también las enlazo con lo que es el profesionalismo que uno debe tener. Y si uno es profesional en algo, uno debe tender a usarlo mejor y hacerlo mejor. Y si lo mejor para programar es seguir estas buenas prácticas, entonces es bueno invertir este tiempo. Hay muchas cosas en desarrollo que uno debe aprender para hacer buen código. Por un lado están los principios sólidos. Son 5 principios que rigen la programación orientada a objetos, pero realmente yo los he visto aplicar en muchos lenguajes que tienen hasta otras paradigmas. El funcional principalmente, ya el estructurado digamos que quedó atrás, ya casi no se usa. El principio sólido habla de responsabilidad única, abierto y cerrado, es decir, que un sistema tiene que estar abierto a la evolución, cerrado a la modificación de lo que ya existe, es decir, lo que ya existe y está corriendo no se tiene que modificar, no se debe modificar, por eso está cerrado para la modificación, pero está abierto para que agregando nuevo código o se expanda o evolucione o le agreguemos nuevas funcionalidades a la aplicación. Está la sustitución del scope, que eso es polimorfismo. No voy a entrar a explicar polimorfismo porque nos enredamos y nos quedamos mucho tiempo. Inversión segregación de interfaces, que es no tener una sola interfaz que tenga un montón de cosas, sino segregar o dividir las interfaces que necesitemos. ¿Qué es una interfaz? En la mayoría de los lenguajes, una interfaz, hablando en programación, no interfaz de usuario, es un contrato. Entonces, cada clase o función o como lo quieran llamar, que quiera implementar una interfaz, tiene que cumplir con ese contrato. Entonces, las interfaces por lo general solamente contienen declaraciones de los métodos, es decir, tiene que devolver esto, se va a llamar así y recibe estos parámetros. Y por último, la inversión de dependencias, que también es muy chévere. A mí me gusta mucho, pero nos tardaríamos mucho en explicarlo. Y bueno,
Hay otros principios como KISS, que es manténlo simple. No voy a terminar la frase, manténlo simple. Es decir, cuando construimos software, la simplicidad es importante. A veces hacemos unas cosas complejas y, y lo podíamos haber hecho más simple. Drive es no repetirse, es evitar la duplicación de código, la duplicidad de código. Existe algo muy importante que son los patrones de diseño. Hay tres tipos o hay tres categorías: estructurales, creacionales y de comportamiento. Hay un libro muy importante que habla de estos patrones o que tiene como un catálogo de estos patrones. Digamos que en la automatización los patrones que yo más he usado ha sido uno que se llama Strategy y los creacionales. Cuando uno quiere crear data, bueno, tanto data no, hay veces que alguna data es muy fija, entonces podemos utilizar algún patrón que tenga, como diría uno por acá, quemado, tenga hardcodeado esa información que no varía para nada y siempre nos devuelva objetos o esos datos de alguna forma. Entonces se utiliza mucho o lo he utilizado mucho para eso. También he utilizado patrones de creación cuando tengo que usar automatizaciones cross plataforma, llamaría yo, o cross aplicación. Es decir, tengo que estar en una aplicación web y de un momento a otro tengo que switcharme o abrir una aplicación de escritorio o una aplicación móvil. Entonces, en la misma automatización tengo que jugar con las dos aplicaciones. En ese caso, puedo utilizar una fábrica de drivers y solicitarle en un determinado momento, necesito un driver para lo móvil o el driver de lo web o el driver de escritorio y bueno, y algo así. Están los patrones de automatización, eso es de lo más importante porque si no van a tener automatizaciones poco mantenibles, poco escalables, una duplicidad y van a ser principalmente difíciles de mantener. En mi experiencia a mí me ha tocado auditar muchas aplicaciones, entre esas muchas automatizaciones, entre esas con diferentes patrones. Los principales son Base Object Model y Screenplay. Y créanme que se encontraba un código bastante complejo. Entonces, si a veces se utilizan patrones, pero si se utilizan mal, va a ser igual de difícil o más. Pero es importante que investiguen y lean mucho sobre los patrones de automatización. Y estos dos últimos puntos los recomiendo para lo que sea, Clean Code y Refactoring. No hay nada como mantener el código limpio. Y Refactoring es una disciplina o hace que te permita que tú puedas limpiar tu código de manera disciplinada y bueno, es muy importante. Entonces tómenle una foto y empiecen a investigar sobre estos temas. No quiero extenderme más, pero es muy importante. Créame que, digamos, en mi experiencia profesional como desarrollador, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, si tú quieres ser arquitecto, si tú quieres ser esto, si quieres ser, investiga sobre esto. Realmente no tuve esa fortuna, por decirlo así, por eso quise hacer este tipo de charla y me tocó fue leyendo por aquí, por acá y empezar como a encontrar o a descubrir que existía este tipo de cosas que ni en la universidad a veces te lo dice. En este punto, haciendo un recorrido rápidamente, tenemos las bases, sabemos un lenguaje, conocemos una herramienta de automatización, ya versionamos, ya aplicamos las buenas prácticas de desarrollo, pero a pesar de eso hay algo que se le conocen como las disciplinas. Y realmente una disciplina es simplemente un conjunto de reglas que uno eh, desarrolla o va llevando o ejecuta a medida que va construyendo algo y obtiene un resultado. En este caso, hay dos disciplinas muy importantes que es TDD y BDD. En automatización se usa mucho BDD, pero para sorpresa de muchos, BDD tiene inmerso TDD. Podríamos hacer una charla o en otro espacio, otra
otro webinar solamente hablando de BDD. Les comento rápidamente que este TDD es desarrollo guiado por pruebas y BDD es desarrollo guiado por comportamiento. En TDD tenemos herramientas como JUnit o TestEngine, que ya vimos en la encuesta anterior. Particularmente uso TestEngine, pero en mi caso es más por gusto. Muchos dicen, perdón, JUnit uso por gusto. Muchos dicen que TestEngine es mejor, no me costa, pero yo soy fanático de JUnit y precisamente un día estaba hablando con alguien y decía eso, que en la tecnología hay algunas cosas son mucho por gustos, otras sí obviamente hay que evaluar. En este caso, digamos que es por gusto. Uso mucho JUnit y TDD lo que te dice de una manera muy simple es, primero, haz una prueba. Esta prueba va a fallar porque el código de producción o el código que va a cumplir con los criterios de esa prueba no existe. Lo segundo punto es, crea el código necesario, lo más simple posible para que ese código o esa prueba, perdón, corra bien. Y ya, el tercer paso es refactorizar. Lo acabamos de hablar. Refactoring. Vean que lo seguimos encontrando en otras partes. Refactoring. Refactorice el código. ¿Por qué se va a poder refactorizar? Porque ya tiene una prueba que soporta el código. Entonces, al momento de refactorizar, si yo muevo algo de forma errónea, mi prueba va a fallar y me va a alertar inmediatamente que tengo algo malo. TDD se usa mucho para desarrollo de software, obviamente. Las pruebas que uno hace, en ese caso, muchas se llaman pruebas unitarias. Lo usan los desarrolladores para hacer pruebas unitarias y lo importante es que te da un feedback rápido. BDD cambia un poco, es guiado por el comportamiento y lo que uno generalmente hace con BDD es tener reuniones con todos los involucrados del desarrollo y encontrar ese comportamiento que se quiere a través de ejemplos concretos. El más sencillo, y creo que todo el mundo lo ha escuchado, una calculadora. Entonces, un ejemplo concreto de cómo se tiene que comportar la calculadora es, si yo cojo 2 más 2, me tiene que dar 4. O una transferencia electrónica o una transferencia entre cuentas. Si yo agrego la cuenta origen 111, digo que va a transferir 5,000 pesos a la cuenta 2222. Cuando realice la transacción, debe decirme que la transacción fue exitosa. Obviamente por debajo pueden haber más validaciones, que se haya debitado o se haya acreditado, etcétera, etcétera. Es eso, es llegar a esas conversaciones, entonces a través de ejemplos concretos, conocer cómo es el comportamiento de la aplicación. Y eso es muy importante, porque en esos diálogos a veces el desarrollador se da cuenta de cosas que él creía que eran de una forma, y ya con estos ejemplos concretos de que le dicen, es que esto tiene que, cuando reciba esto, tiene que hacer esto, se da cuenta que lo que él había pensado estaba equivocado. Y bueno, BDD no es algo mágico ni algo difícil de comprender, es eso. Ya tenemos el ejemplo, cualquiera, el de la suma o el de la transferencia. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo metemos ese ejemplo en el desarrollo? Sencillo. Existen herramientas como Cucumber, que es este pepinito que puse aquí. Este es el icono de Cucumber. Hay más herramientas que te permiten trabajar con BDD, como JBA, que está por ahí, y más. Existen varias. Las dos que le coloco son como pues las dos más usadas desde mi punto de vista. Cucumber se usa más por dos razones. Por un lado, porque es nueva y trae muchas funcionalidades o algunas funcionalidades que JBA no tiene. Pero la razón principal es porque tiene mucha comunidad. Entonces, cualquier problema que tú encuentres en Cucumber, alguien en alguna parte te va a poder ayudar con eso. JBA, digamos, es más maduro, tiene más años, es más viejito, pero la comunidad no es tan grande. Entonces, Cucumber
como tiene mucha gente detrás de él o de ella, está evolucionando constantemente. Volviendo, tenemos ya la herramienta. Cucumber, al igual que JBehay, lo que te permite es que a través de archivos planos, imagínate un TXT, pero con otra extensión, en Cucumber es .feature, y utilizando algo que se llama Gherkin, que es simplemente son unas reglas sintácticas, pero unas reglas gramaticales, que lo que te dice es, existen dentro de Gherkin estas palabras o estos símbolos. Cada palabra y cada símbolo representa algo. Úsalo dentro de Cucumber para darle estructura al archivo plano. Así Cucumber sabe qué es cada cosa. Es muy simple. Tiene palabras como escenario, como given, when, then. Entonces cada una representa algo y ahí organizamos todo. Bueno, lastimosamente no les puse aquí un ejemplo, pero es muy simple. Y ya después de eso lo que hace es Cucumber ejecuta ese archivo plano porque sabe cómo ejecutarlo a través de Gherkin y recorre cada uno de los pasos. Los pasos se representan por la palabra given, when, then. Tienen dos, pero tienen and y or, pero por lo general las que más se usan son esas tres, given, when y then. Cuando él ejecuta eso, lo que hace es una especie de link entre ese texto plano, un texto, imagínense un TXT, como les decía, con un método en el lenguaje de programación. ¿Cómo hace ese link? A través de expresiones regulares. Y bueno, ya él sabe que cuando llegue a este paso que dice, dado que César quiere sumar, por ejemplo, va a un método de lenguaje de programación que representa ese paso y ya ahí uno empieza a construir. ¿Por qué tiene TDD? Porque cuando ejecutamos por primera vez ese archivo plano con Cucumber, nos damos cuenta de que no existe nada, entonces él nos va a dar una plantilla para que creemos los métodos vacíos. No tenemos nada, entonces empezamos, esa es como nuestra prueba fallida, porque no tenemos nada, y como en TDD ya nos toca empezar a construir lo mínimo que necesitemos para que eso pase, y ya cuando pase podemos refactorizar. Entonces, digamos, eso es lo que es BDD. Realmente, si quieren al final y si queda tiempo, les puedo mostrar un ejemplo y van a ver que es más sencillo de lo que les digo. Y bueno, es una gran disciplina que se usa mucho ahora en la industria. Prácticamente es la de facto, la de por defecto. La mayoría que está construyendo automatizaciones utiliza BDD. Aquí vemos otra vez la encuesta y como siempre, Cucumber y SpecFlow, también aparece Serenity BDD, pero realmente cuando uno trabaja con Serenity BDD, uno puede combinar Serenity con Cucumber o con JBehay. Entonces la mayoría usa Serenity BDD, Cucumber, JUnit y hace como toda esa especie de combinaciones. Ágil. Yo creo que esto no es sorpresa para nadie. Actualmente la mayoría de empresas están utilizando metodologías ágiles, entonces es importante conocerlas. La principal o la que más se usa actualmente es Scrum. Hay otras y hay como usar, ya hay otras cosas que tienen otros nombres más sofisticados, que es como coger Scrum y potenciarlo, coger y hacer agilidad a escala, pues con empresas gigantescas, entonces ya eso le llaman otros nombres. Creo que hay algo, bueno, en fin, está Safe, está un montón de cosas, etcétera. No me voy a meter con eso, pero es importante que conozcan una metodología ágil de desarrollo de software y la principal es Scrum. Allá hay testing. Bueno, voy a acelerar, me he quedado mucho y no va a quedar tiempo para preguntas. Me da afán, están todos queriendo preguntar. Allá hay testing. Esto es importante que lo estudien. Ya todo el mundo quiere hacer pruebas ágiles. No es tan fácil. Ahí tiene que haber un cambio de calidad. No es usar Scrum, es totalmente diferente. Allá hay testing, digamos lo que tiene una perspectiva diferente a lo que es el testing tradicional.
el testing tradicional está muy ligado a los criterios o a los requerimientos, al cumplimiento de requerimientos. En cambio, hay testing lo que dice es, hey, el eje central de las pruebas es dar valor comercial y entregar calidad. Muy diferente, valor comercial y entrega de calidad. Entonces sigue por el lado de la calidad, digamos que eso siempre ha estado ahí, pero no dice, hey, hay que cumplir con los requerimientos, no, hay que entregar valor comercial. Por eso al comienzo yo hablaba de que los testers estarían en la mitad, conocerían bien qué quiere el negocio, saben que está haciendo desarrollo, está en constante manipulación del software y puede darse cuenta que lo que realmente quiere el negocio o lo que realmente le conviene al negocio no fue lo que pidió y puede hacer sugerencias críticas que ayudan a potenciar el valor comercial de las entregas. El octavo punto es DevOps. Digamos que DevOps es un modelo de trabajo, algunos le dicen filosofía, pero es un modelo de trabajo, digámoslo así, cooperativo entre desarrollo y operaciones, que impulsa la automatización o fomenta la automatización de todo, desde desplegar servidores a hacer el build de las aplicaciones, ejecutar pruebas, todo. Y eso nos da unos beneficios como es la velocidad, la confianza o la confiabilidad, entregas rápidas, permite hacer un escalado más fácil de lo que se necesita, entre otros. Tiene unos pilares, iba a explicarlos un poco, pero por tiempo no me voy a quedar ahí, pero es importante que empiecen a leer sobre DevOps. Ya sé que últimamente se ha hablado de DevSecOps y otros tipos de devs, pero bueno, empiecen con DevOps. Hay unas herramientas, son las más populares que Jenkins, Azure DevOps, y bueno, también se habla mucho de lo que es la containerización de las aplicaciones, entonces ahí empieza a tomar protagonismo Docker, que es como el más popular para crear contenedores. ¿Qué es un contenedor? Imagínense un contenedor, imagínense una caja y ustedes dicen, para que esta aplicación funcione, pues la meto en la caja, pero también necesita una base de datos. Entonces, esta es la base de datos, metámosla dentro de la caja. ¿Qué más necesitamos? X cosa, metámoslo dentro de la caja. Y al final en la caja queda todo lo que necesita para que se ejecute esta aplicación. Y entonces la puedo desplegar en donde quiera que exista, digamos, todas las herramientas instaladas o Docker para desplegar contenedores, por decirlo así. Y no tenemos que, yo quiero ejecutar esta aplicación, entonces, venga, instalemos en la base de datos, es Postgres o es Oracle, y empezar no, ya ahí viene todo, y es un script, por decirlo así, es un archivo también plano con una estructura, por lo general YAML, y está ahí, lo ejecutan, lo despliegan y está todo. Entonces son herramientas que deben conocer y aprender a manipular. Les pongo Jenkins y Azure DevOps porque digamos que las empresas donde yo he trabajado o usan Jenkins o usan Azure DevOps. Entonces son como de las dos más populares. Punto 9. Hay que saber sobre servicios y bases de datos. ¿Por qué? Sencillo. Resulta y pasa que algunas veces cuando uno va a automatizar aplicaciones, hay algo que se llaman datos y son muy complejos. Y a veces es más fácil no tener, digamos, hardcodeados los datos en la automatización o tener un Excel gigantesco con todos los datos o un JSON o un archivo con todos los datos, sino que a veces es más fácil consumir un servicio que me provea esos datos o que mi automatización tenga una base de datos particular donde él puede ir a consultar los datos que necesito para ejecutar mi automatización. Es bueno entonces que tengamos eso claro. Hay que saber
al menos los tipos de bases de datos, que hay relacionales y no SQL. En relacionales está PostgreSQL, Oracle, MariaDB, MySQL, SQL Server, etcétera. No SQL está MongoDB, DynamoDB, entre otras. Y hay herramientas para consumir servicios. También hay que saber si es un servicio REST, si es un servicio SOAP, y conocer estas herramientas como Postman y REST Assured. Ya sea que me toque también hacer pruebas automatizadas para servicios, o simplemente yo necesito consumir un servicio para que me provea datos o para que me reinicie algo, etcétera. Entonces es bueno también empezar a conocer un poco de esto. Y no se queden ahí. Para el acceso a datos también hay patrones. Repository, DAO, por ejemplo. Ustedes vean que algo de atrás ya nos sirvió para soporte de aquí de los siguientes pasos. Y el último punto es seguir creciendo. La tecnología avanza, entonces es invitarlos a seguir investigando. Aquí pongo Cloud, Mobile, Web, APIs. Es porque si tú eres web, entonces ya yo a este punto llegué y ya yo soy un teso, un senior en web. ¿Qué me cuesta empezar a investigar cómo hacer las pruebas móviles? O si yo hago pruebas móviles, cómo hacer pruebas para la web o automatización para la web. Si yo pruebo APIs a través de REST Assured o Screenplay REST, Serenity BD, etcétera, etcétera, Postman, cómo automatizo aplicaciones web y así sucesivamente. Y pues no está de más saber cosas de performance, saber de seguridad. No es que se las tengan que saber todas, pero sí al menos lo básico. Lo último es, no hay límites, uno es el que se limita. Para finalizar, y lo que yo les mencionaba, a mí me hubiera gustado que existiera una guía como esta. O digamos, si existe, seguro que existe, seguro alguien ha hablado algo así, yo no me enteré. Entonces les voy a mostrar mi camino al día de hoy con las herramientas y tecnologías más representativas que yo he aprendido. No son la única. Ahí hay bases de datos que no menciono que he usado, etcétera. Entonces les cuento rápidamente. Mi inicio es con Java. Entonces lo que yo más, o mi lenguaje preferido es Java. Aprendí JavaScript, aprendí PHP en su época, era 3 4, creo que alcancé a ver PHP 5, que creo que ya era el orientado a objetos, o era PHP 4. Y obviamente con todo esto soportaba lo que era aplicaciones web con una base de datos, Postgres. Y aquí fue como el primer hito de buenas prácticas que tuve, que fue aprender que existía algo que se llamaban los patrones de diseño, y empecé a investigar, empecé a utilizar Mediator, Facade o Facade, que creo que es francés, etcétera. Empecé a trabajar con metodologías de desarrollo de software. Esta es RUP, no sé si alguno ha escuchado RUP, RUP. Luego trabajé con XP, Extreme Programming, luego ya con Scrum. Luego ya yo salté a trabajar con Genetsu, que es una plataforma uruguaya. Tiene su propio lenguaje, o sea que ya llevo 1, 2, 3, 4 lenguajes. ¿Qué les quiere decir esto? Que no necesariamente ustedes tienen que casarse con un lenguaje. Hay muchos, vayan aprendiendo más. Aquí viene, creo que el hito más grande en mi carrera profesional, digamos que es el que marcó un antes y un después, y fue a leer el libro que se llama Clean Code, que en todas partes y a todo el mundo, hasta me vuelvo a ese canción recomendándolo. Lean Clean Code o Código Limpio, está en español también. Yo creo que ahí marcó un antes y después. Aprendí aplicaciones móviles, Mongo, y vean que hasta ese momento yo solamente hacía pruebas, yo hacía todo. Bueno, digamos que hasta aquí hacía de todo. Era funcional, arquitecto, desarrollador, base de datos, todo. Digamos que de aquí a aquí fui programador, base de datos y arquitecto. Ya no es funcional. Bueno, y no era, y ya en un punto por acá me pusieron, digamos, a alguien como analista de calidad.
estoy contando de lo que era yo como desarrollador. Y hasta aquí fue que yo empecé a automatizar pruebas. En este caso eran pruebas unitarias. Antes eran puras pruebas manuales, porque no sabía, realmente no sabía, y lo fui descubriendo. Fue por mi capacidad investigativa y que no quería quedarme donde estaba, siempre quería crecer, quería aprender y quería hacer las cosas de la mejor manera, con el mayor profesionalismo posible. Aquí hay, digamos, un cambio ya profesional. Llegué a Medellín y empecé a ver más cosas. Ya Git lo conocía de antes, pero digamos que acá fue donde empecé yo a usarlo en forma. Empecé con DevOps, con Jenkins, aprendí C# porque eso es lo que tengo yo. Hay que hacer esto. Yo. No, yo sé, hágale. Aprendí C# para entrar a un proyecto con Xamarin. Entonces ya vean cómo esto, cómo todo lo que uno va aprendiendo atrás sí sirve y te ayuda como a obtener herramientas, y eso es lo que te hace senior, no sabértelas todas, porque yo no me las sé todas, pero va uno acumulando experiencia a través de lectura, a través de la práctica, que te dan las herramientas para afrontar los retos que te llegan. Y creo que ese es el seniority, es saber cómo afrontar los retos que te llegan, no sabértelas todas. Spring, Postman, ya aquí ya me metí con cosas de microservicios, Docker para contenerizar lo que estaba construyendo acá. Y acá hay un hito grande también en mi carrera profesional, que es donde yo, por azares del destino, cosas del destino, paso de un lado al otro. Paso de ser un programador senior, me considero senior, pues a ser un coach técnico de automatización. Y aquí me gustaría hacer una pregunta. No sé si, ¿cuántos de ustedes han leído un libro de automatización? Y es una anécdota que me pasó. Resulta y pasa que cuando yo pasé a ser coach técnico, tenía muchos años. Vean, todo esto lo tenía de desarrollo de software. Y tenía un tiempo haciendo investigación y leyendo y practicando y aprendiendo todo esto que ven aquí. Selenium, Serenity BD, Cucumber BDD, Appium. Digamos que hice todo este aprendizaje antes de pasar a ser coach técnico de automatización. Cuando yo llego y empiezo a hablar y a capacitar y a hacer dojos y charlas con personas que tenían menos años en la industria que yo, pero tenían más años en pruebas, y una vez dándole charlas les pregunté, ¿cuántos libros de pruebas se han leído? Y eran como 15, 20 personas, y ninguno, o por ahí una persona, solamente una de 20 que tenían 2, 3, 4 años en pruebas, había leído un libro. Yo, que para ese momento tenía como 6 meses ya de lleno en lo que era pruebas, sin decirles mentira, me había leído 3 o 4 libros. Entonces, esa fue una de las reflexiones que yo les hice. Vean la diferencia. Y tiene que ser uno profesional, y es nuevamente la reflexión. Invitarlos a leer, a capacitarse, a practicar. Y vean que yo en ese momento tenía menos, pero tenía 6 meses, ellos tenían 3 años a cuestas, y los adelanté un montón. ¿Por qué? Porque me enfoqué y dije, bueno, yo paso a ser acá, yo soy coach técnico, o yo quiero ser coach técnico de automatización, y tengo que serlo. Y para hacerlo tengo que practicar, leer y saberme el ABC de pruebas, saber todo, lo que más pueda de pruebas. Y eso hice. Entonces, esa es la diferencia, y eso es lo que yo los quiero invitar. Y por último, bueno, ya aquí es manera de lo que les decía, hay que seguir creciendo, hay que aprender sobre la nube. Ya todo se está migrando a la nube, los nuevos frameworks y más, está Machine Learning, etcétera. Entonces, esa es mi invitación. En este punto también ya quiero mostrarles aquí, en esta esquina aquí, ahí están mis redes sociales. En todas mis redes sociales me encuentran como cdaniel200, en GitHub, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Pero realmente ya a nivel cosas profesionales,
que les va, digamos, a aportar más valor a ustedes es en GitHub, que me pueden buscar como Daniel200, que encuentran muchos repositorios de ejemplos con diferentes tipos de automatizaciones, talleres de clean code, información de refactoring, información de programación orientada a objetos, etcétera. O sea, en ese repositorio van a encontrar de todo. LinkedIn, me pueden contactar. Y últimamente, el resto son más personales, pero igual si me quieren agregar, si me quieren contactar por ahí, bien puedan, lo pueden hacer. Pero los quiero recomendar este último, este que les estoy señalando aquí. Es una iniciativa nueva en la cual quise, digamos, separar un poco lo personal de lo laboral o de esto de tecnología, pero como les dije, me pueden contactar por ambos, pero en este particularmente estoy últimamente subiendo pequeños posts con información relacionada tanto de desarrollo de software como de certificación o pruebas o QA, como le quieran decir. Entonces, entren, si quieren pueden seguir la página, hay material importante, todos los días subo información y aprovechen que hasta mañana estoy lanzando un concurso en esa página de un taller de screenplay. Para los que no sepan qué es screenplay, es un patrón de automatización, es un taller de 10 horas, lo dicto yo, y bueno, tienen hoy y mañana para participar, ahí está el post, y bueno, creo que les va a servir. Y hoy, el post que voy a subir el día de hoy es este, que les muestro aquí, que es donde resumo toda la charla con los 10 puntos. No sé, Miguel, si queda tiempo. Realmente esta charla la suelo hacer más cortica, pero hoy me emocioné y reflexioné mucho. Entonces, no sé si queda tiempo para preguntas. De nuestra parte se queda todo el tiempo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo ves tú? ¿Tienes oportunidad? No sé si me escucho bien. No. Te entrecortaste, Miguel. Qué pena. O sea que si puedes continuar. Ah, dale, no. Creo que me están haciendo preguntas, ¿no? Busco por aquí rápido. Me dicen, TDD y BD son metodologías de desarrollo. No son metodologías y no lo digo yo. Lo dice Robert C. Martin. Para los que no sepan quién es Robert C. Martin, investiguen sus libros. Es un gurú del desarrollo de software y, y es muy, aquí en Medellín dirían es muy charro. Eso es como, es muy cómico o es raro que los que son gurús en desarrollo de software suelen ser también, por decirlo así, referentes de pruebas. Entonces, por ejemplo, esta persona que les digo, trabajó, o mejor dicho, fue el que puso las bases de lo que es Clean Code al publicar un libro. Él es el que publicó Clean Code y él dice, TDD no es una metodología, es una disciplina o una práctica de desarrollo de software. No se preocupen, eso suele pasar mucho de llamarlo metodología, pero suele ser, o son disciplinas más que metodología. No sé qué más. ¿Cuál es la relación entre Selenium y Cucumber? Selenium es el framework que te permite automatizar y Cucumber es la herramienta que te permite hacer BDD. Denme un segundo. Yo creo que podemos aquí, denme un minutico y yo abro aquí mi GitHub y les voy a compartir pantalla un segundo. Rápidamente para continuar con las preguntas. A ver si aprendí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Alguien que porfa me... Listo, perfecto. Ya me dieron que por acá que sí. Selenium, como les decía, es todo este framework o herramienta o plataforma que te permite automatizar. Pero si yo quiero usar BDD, yo
en este caso estoy usando Cucumber, y Cucumber es esa herramienta que me permite interpretar estos textos. Vean que, como les decía, son textos planos. Y si ven que aquí hay unas letricas en rojo, este, este y este, son las palabras claves que yo mencioné que se le conoce como Gherkin, que permite estructurar este archivo. Entonces Cucumber llega, lo que hace es leer este archivo y él sabe que esto es la descripción, por ejemplo, del documento, y sabe que cada cosa que empiece con escenario es una prueba o un caso de prueba, y que cada cosita que empiece con given, when o then son pasos. Y aquí es donde él empieza como a iterar entre los pasos. Ejecuta primero este, luego ejecuta este y luego ejecuta este. Cuando digo ejecutar es que él toma esto, lo que está después de la palabra given, y va y busca el método, lo que yo les decía, hace como un link entre el archivo plano y el código. ¿Y cómo hace eso? Eso no lo hace por arte de magia realmente. Cuando yo voy a ejecutar, vean que aquí esto es una clase que no tiene nada porque lo único que hace es como servir como ejecutor, y cuando ejecuta, valga la redundancia, todo, le especifico cuáles son las opciones de Cucumber. Entonces le estoy diciendo cuál es el archivo plano que yo quiero que ejecute y dónde están las clases donde debería estar el método que debe enlazarse con cada liniecita que dijimos que estaba, o cada paso, que era given, when o then. Si llegamos acá, entonces él va a buscar clases, y vean que esto es una clase. Bueno, aquí está mostrando unos cambios. Se me perdió, yo creo que me metí donde no era. Esperen. Entonces les decía, él llega, coge ese texto plano y va y busca donde le dijimos que buscara. No sé si se dieron cuenta, le habíamos dicho busque acá en este definition, llega acá y solamente hay una clase, entonces le empieza a buscar y aquí están los métodos. Vean que aquí hay un método. Y este texto o esta expresión regular debe coincidir con lo que estaba en el archivo plano. Y así es que cuando él coge esta línea del archivo plano, dice, esto va enlazado con este método. ¿Por qué? A través de esto que está acá adentro. Entonces, Cucumber es lo que te permite hacer eso, ejecutar o interpretar archivos planos y enlazarlos con el código fuente. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí para no enredarnos. Y ya Selenium es lo que debería estar acá dentro de cada método para decirle, vaya, haga clic a un botón, vaya, ingrese un texto, vaya, ábrame una pestaña, etcétera. Obviamente cabe resaltar que Cucumber también genera reportes. Obviamente te dice qué ejecutó y qué quedó bien y qué quedó mal. No sé qué otra pregunta hay por acá. No entiendo lo que dice Iván Veloz. Ahora se habla de test con inteligencia, se integra la pregunta, es con la explicada, ¿dónde ingresa el tipo de pruebas? No entendí muy bien. Si puedes, porfa, formúlame nuevamente la pregunta y con gusto. No sé qué más hay por aquí. El libro de automatización. Realmente cuando se trata de automatización, yo voy mucho es a, a la documentación oficial, realmente. Yo solamente leí 2 libros cuando quise aprender Selenium, pero se me escapan los nombres. Qué pena. Creo que era un Selenium para iniciar con Selenium y otro era un Selenium Master. Esos libros los venden mucho déjame y ya les comparto la página. La voy a poner ahí en el chat
Ahí llegó. En esa página regalan libros, o sea, hay una sección de free learning. Entonces, entren, revisen, yo les voy a pasar también el de free learning. Por ahí realmente fue que yo empecé a estudiar Selenium, porque me regalaron 2 libros. O sea, entré por ahí por free learning y estaba Selenium para principiantes. Estaba en inglés, obviamente, y no soy ducho en el idioma. Y había otro que era máster. Entonces, primero, obviamente, me leí el de principiantes, luego el máster, y ya luego sí salté a la documentación. En la documentación es por lo general es de las herramientas como Selenium. Realmente, hace poco estaba otra vez echándole un ojo a la documentación de Selenium y cambió la página y está bien chévere. Es muy sencillo con Selenium. Obviamente, el problema de esas páginas de documentación es que a veces no vienen con todo y hay libros que te dicen, existía lo que son eh, tales cosas y bueno, se puede uno dar cuenta de más. Pero, por ejemplo, lo que fue con Screenplay, sí me basé prácticamente todo en la documentación oficial de Serenity BD, lo que es Cypress y Serenity JS también. Entonces yo, las herramientas y todo eso, por lo general, documentación oficial. Libros, les recomiendo Clean Code, Código Limpio, Refactoring. Les recomiendo uno, esperen que lo debo tener por acá cerca. Este, que se llama El limpiador de código, también de Robert C. Martin. Habla de pirámide de automatización, habla de, miren que regué por aquí unas cosas, de TDD, y es una guía, digamos, ética y moral de lo que, de por, bueno, una guía ética y moral para los programadores, para todos. Y hay un pedazo o una cosa muy chévere, una anécdota que él da, que es cuando él trabajaba como en una empresa de desarrollo de software que hacía un software que revisaba las líneas telefónicas en el 70 y pico, 60 y pico hace años. Y a través de esa, digamos, de esa historia, él dice por qué es que se tienen que hacer las pruebas. Es muy chévere. Libro de automatización, uno que voy a lanzar, no mentira, estoy escribiendo uno, cuando lo tenga por ahí les cuento. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué más? Recursos, lo que les digo, la documentación oficial es muy buena. Ingresen a mi página de Instagram, hay buenos recursos ahí. Hay pequeños posts donde les resumo qué es BDD, qué es TDD, prácticas de TDD, les hablo de las herramientas. Ahorita empecé como con algo que es hacer preguntas acerca de cosas cotidianas que pasan en las automatizaciones para que participen y después yo doy como de manera muy personal una respuesta. Y está el concurso que finaliza mañana en la noche haré el sorteo, aprovechando aquí para hacer cuña, y quién quita que alguno de ustedes se gane, digamos, ese participar en ese taller de automatización. Son 10 horas y lo único que tienen que tener son 2 cosas. Ganas de aprender, y lo segundo es los conceptos básicos de Java. Y créanme que si se lo ganan, tienen 2 o 3 días para leer lo básico, no se tienen que estresar. Yo suelo hacer los talleres muy explicativos, o sea, hablar puntual de las cosas, paso a paso, para que quede todo muy claro. Estrategias conoces para realizar APIs test automáticos. ¿Qué tú recomiendas para esto? Bueno, aquí hay varias cosas y ahí habría que remontarse a la pirámide de automatización, porque para probar las APIs ya depende de la estrategia. Es de quién va a ser la responsabilidad. ¿La voy a probar yo como certificación o la va a probar desarrollo a través de pruebas de integración o pruebas de contrato? Entonces ya ahí hay que ponerse de acuerdo. Si somos nosotros, bueno, entonces
Lo mínimo es que nos responda lo que debería responder, ¿no? Y ya empezar a ver los diseños de prueba y empezar a ver qué casos hay, ¿no? Los positivos, los negativos, extremos, si hay, no hay, y cómo debería comportarse la API Tools. Está Postman, está ResAssure, está Screenplay Res, que lo pueden hacer. Está Cypress, permite hacer pruebas para APIs, está Serenity.js, entonces tienen una amplia gama. Si son duchos en JavaScript, pues seguramente le va a quedar más fácil Cypress o Serenity.js. Si ya están acostumbrados con Java y ya utilizan Serenity BDD, lo pueden hacer por ahí. Realmente no les voy a poder decir, yo he probado con todas y la más rápida es esta, no, pero por temas de la curva de aprendizaje, pues obvio, si ya yo sé Java, ya yo sé Serenity BDD, pues seguramente hacer una prueba API con Screenplay REST va a ser así y me ahorro tiempo en la construcción. Ya en la ejecución puede ser otro cuento. Y está Postman, que también permite crear scripts que se pueden ejecutar con Jenkins, si no estoy mal, y bueno, en los pipelines. Y creo que SOA UI creo que también permite eso. Estrategia para automatizar pruebas en código legado, depende. O sea, es confuso. Código legado, pero si tú lo haces a través de un front, pues es lo mismo. No veo a qué te refieres. Es decir, hago mi automatización y es lo mismo. Ya, ahora, si soy desarrollador y tengo que revisar cómo está el código, es otro cuento, es más complejo. Y si dice legado es porque es una aplicación de AS400 o de, o de escritorio o algo así. Eh, Más que estrategia es la herramienta. Yo creo que la estrategia es lo mismo, es sentarnos y ver cuál es la ruta crítica que debe probarse, que no, empezar a crear una estrategia, mmm, diseñar pruebas, casos de prueba, plan de pruebas, etcétera, todo bien estructurado, pero ahí es más que todo qué herramientas usar. Por ejemplo, para nosotros, en algún momento, pues digo yo para nosotros, pero en algún momento me tocó apoyar pruebas para AS400. Hay algo que se llama iSeries, que parece es una consola verde. Entonces, para eso, en apoyo de otras personas, claro está, construimos usando Screenplay, unos JAR que utilizaban otras librerías externas para poder entrar y manipular esa consola. Y bueno, ya ahí hay un tema de investigación interesante, pero se puede. Y si son aplicaciones de escritorio, eh, lo puede hacer con WinApp Driver, se llama WinApp Driver, y trabajar también con Serenity y con Selenium. Y de ese particularmente hay un ejemplo en mi repositorio de GitHub. Me dicen por aquí que ya me replantearon una pregunta, voy bajando. Déjenme un segundo que aquí estoy leyendo a Brian. A ver. Tengo conocimientos. Más o menos lo que dice Brian es, yo soy senior en manual, me puedo mover para automatización sin dejar de ser senior manual. Sí, por supuesto, es más, todo ese seniority que tienes de hacer las pruebas manual te soporta mucho al momento de automatizar. Obviamente tienes que aprender a programar, a las herramientas de automatización y a todo esto, pero al momento de diseñar los casos y de saber qué probar, obviamente vas a tener mucho bagaje o mucha experiencia y eso también ayuda. Pero sí es bueno que si eres señor manual, empieces a mirar y a empezar a meterte en el cuento de automatización. ¿Por qué? Porque a raíz de mi experiencia en la industria,
Lo que les digo es que los tester manual ya no se buscan tanto. O sea, ahora las empresas están buscando automatizadores. Y a veces dicen, ¿usted sabe programar? ¿Sabe de pruebas? No, venga, haga esta automatización y váyase leyendo esto para que sepa cómo hacer un plan de prueba y cómo hacer un caso de prueba, etcétera. Obviamente, las pruebas manuales no van a dejar de existir, porque dentro de la estrategia, en muchas ocasiones, se hace lo que es el testing exploratorio y ese testing se hace de forma manual. Pues no va a desaparecer, pero los skills que más se están buscando ahora son de automatización. A ver, si quieres, léeme. Por aquí me van a ayudar con la pregunta, léeme. Me refería con inteligencia artificial. He escuchado ese concepto. Quería saber a qué se refiere desde tu punto de vista. Listo. Me hacía una pregunta acerca de la inteligencia artificial. Bueno, ahí hay dos cosas. Una es probar cómo se prueban aplicaciones que tengan inteligencia artificial o machine learning. Y la otra es cómo con machine learning probar. Sí, actualmente, eso es como, actualmente se viene trabajando en eso, hay avances, ya hay herramientas de inteligencia artificial que uno le dice, esta es mi aplicación, él coge, hace como un escáner y del escáner genera unos escenarios o unos casos de prueba y lo ejecuta. Sí las hay. Lo que pasa es que de aquí a que llegue eso o a que se empiece a masificar o a utilizar, creo que falta tiempo porque todavía tiene que haber un cambio cultural y a pesar de que muchos hablan de Machine Learning, no todos usan Machine Learning, no todos se están capacitando y no es fácil. Tampoco es difícil, pues, pero sí hay que leer, hay que meterse en el cuento. Entonces, es bueno mirar, es bueno ir documentándose, es bueno ir leer para que no lo cojan a uno, como dicen por acá, con los calzones abajo, lo cojan de sorpresa, pero no creo que sea algo que se vaya a dar ya mañana. No, sí se está, hay empresas, obviamente empresas muy grandes, empresas que tienen un buen capital, que ya están investigando acerca del tema y ya están dando sus frutos, pero no son todas, entonces de aquí a que se empiece a masificar va a llevar un tiempo, aparte que como les mencioné, tiene que darse un cambio mental, cultural en las organizaciones, pero sí es bueno que lo lean. Pero no olviden, son dos cosas. Hay que tener en cuenta a qué uno quiere referirse. Es cómo yo pruebo una aplicación de Machine Learning o cómo con Machine Learning hago pruebas. Bajo. Alguien me está preguntando nuevamente por lo del curso de o el taller del concurso del taller de Screenplay. Les voy a poner aquí. Bueno, creo que ya les pasaron el link por ahí en el chat, está en link. Si no, me pueden buscar en Instagram con Tesh, o sea, TSH-code, CODE, -TES, Tesh Code TES, separado con guión, Tesh Code TES. Ahorita termino la transmisión y publico en la historia el post del concurso para que entren, participen. Mañana hago el sorteo, 7 personas pueden ser ganadoras y esas 7 personas me voy a poner de acuerdo con ellos para a través de, así como una especie de webinar, hacer un taller de introducción a lo que es Screenplay. Sigo bajando. Bueno, creo que Pablo estaba ayudándome a explicar lo que era Selenium. Bueno, aquí Pablo habla de Selenium y después dicen que eso es Screenplay. No sé si hay confusión. Voy a explicar rápidamente qué es Screenplay. Screenplay es un patrón de automatización. Listo, Selenium te permite automatizar, pero Screenplay te dice o te da las directrices. Yo veo a Screenplay como un patrón tanto arquitectónico como de comportamiento. Sí, porque de cierta forma arquitectónico porque te dice, deberías tener una arquitectura de estas capas.
o dejémoslo como arquitectónico, de estas capas, y cómo deberían comunicarse o interactuar entre capas. Si quieren, podemos, no sé si Miguel está de acuerdo, podemos armar una charla también y hablar de screenplay más a profundidad, pero es eso, es un patrón que te dice cómo debería estar arquitectónicamente estructurada tu automatización y cómo se deberían comunicar. Es decir, usted con quién se tiene que comunicar y usted se comunica con este y este con este para que no haya un desorden y esté todo bien organizado. Porque cuando no hay esos tipos de patrones, lo que hace uno es que tiene un script de 1000 líneas, de 2000 líneas, que hace de todo. Y digamos, esa es la prueba para sumar. Y después yo cojo y hago la prueba para multiplicar y tiene otras 1000 líneas. Y si uno analiza la prueba de sumar y la de multiplicar, el 60% de las líneas se está duplicada. Entonces empieza a haber un desorden en lo que es la estructura del proyecto y del comportamiento o la comunicación o cómo interactúan las clases de la automatización o los scripts de la automatización. No, una cosa es Selenium IDE, otra es Selenium normal. Bueno, realmente Selenium tiene, digámoslo así, sin meter Selenium Green, tiene 3 proyectos. Selenium IDE, que es el que te permite, es como, parece un plugin de Chrome o de Firefox, pero realmente es un IDE completo, te permite modificar el código que se va generando ahí y lo que te permite es grabar la prueba. Está Selenium WebDriver, que es el que está, el más nuevo, por decirlo así, que es el que actualmente la mayoría usa. Y es con el que uno trabaja actualmente, digamos, cuando trabaja con herramientas de Serenity BDD. Y existe el otro que es como Selenium remoto y que es como el antepasado del Selenium WebDriver, por decirlo así. Uso de Jenkins relacionado con la automatización. Bueno, resulta que Jenkins en DevOps uno habla de pipeline. Pipeline es como una tubería. Imagínense que son pequeños pasos que yo tengo que hacer en mi proyecto para X cosas. Entonces, con respecto a la automatización, lo que uno hace es, uno tiene la aplicación, ¿cierto? La aplicación que va a salir a producción, esa aplicación tiene un pipeline específico que cuando un desarrollador, digamos, termina un desarrollo y lo publica, esa aplicación tiene que compilarse, por ejemplo, si es compilada, digamos que es un Java, que es de Java la aplicación, entonces se compila, por decirlo así, se genera, después se hacen todas las pruebas unitarias de integración, etcétera, digamos que se despliega en un ambiente de pruebas, todo eso en el mismo pipeline, con Jenkins, y digamos que cuando se lanzan al ambiente de pruebas, el siguiente paso de esa tubería o de ese pipeline, ejecutar mis pruebas o mi automatización. Entonces, mi automatización puede ser una parte de ese pipeline, o en algunos casos son pipelines diferentes, una tubería exclusiva para todo lo que tiene que ver con la aplicación y una tubería, por decirlo así, con lo que tiene que ver la automatización, porque la automatización también tiene que compilarse, tiene que, por ejemplo, uno quiere hacer código, eso es código, entonces uno lo quiere hacer bien, y entonces empieza uno a hacer análisis de código estático con Sonar. ¿Qué es eso? Es simplemente herramientas a las cuales uno le configura unas reglas, él toma, digámoslo así, que hace un escáner de la aplicación del código fuente de mi automatización y me dice, hey, tienes código SMEL, es decir, código que está mal, que no debería hacerse, entonces la mejor forma de hacerse es así. Eso también puede estar dentro de un pipeline y dentro del pipeline yo también le puedo decir, listo, compílela, pásale el Sonar y si cumple con las reglas del Sonar, empaquétela y súbala a un repositorio de Artifactory o un repositorio donde quede esa versión de mi automatización. Ese es el pipeline de automatización. En el pipeline de la aplicación, yo puedo tener que en el momento en que llegue al punto en que necesite ejecutar la automatización, vaya
y busque la automatización que ya yo guardé por allá en un repositorio, la tome y la ejecute. Y todo eso yo lo puedo hacer a través de Jenkins o de Azure DevOps, por ejemplo. Robo Framework es igual a Cucumber. No, yo creo que realmente yo no trabajo con Robo Framework, pero si no estoy mal, Robo Framework es más como... No, mentira, ahí sí te miento. No te voy a... No, mejor no respondo, después puedo meterlas de caminar. He escuchado de Robo Framework, sé que alguna vez leí de Robo Framework, pero no he trabajado con él. Entonces no quiero... Me disculpas, pero César Tocayo. César, me disculpas, pero no quiero pecar aquí por decirte algo que realmente no tengo claro. Mm, mm, mm. Aquí me vuelven a tocar el tema del señority manual. Créanme que no se pierde, es que al automatizar pruebas no se está perdiendo el señority manual. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Con manual ustedes tienen ese señority y pueden de una especificar qué casos, qué escenarios, cómo debería yo probar esta aplicación. Yo tengo que probar esto, efectivamente. Eso es el señority manual. Y ya después toman eso que planearon y lo ejecutan. Prácticamente, en términos generales, eso es el testing manual. Y eso no se pierde con la automatización. Lo que pasa es que ya ustedes no van a entrar a hacer las pruebas cada rato, sino que van a programar un robot, por decirlo así, que ejecute lo que ustedes planearon. Entonces, esa experiencia y ese bagaje no lo pierden porque ahí lo tienen, cómo redacto los casos. E igual, cuando yo estoy programando mi automatización, yo tengo que tener la aplicación y tengo que ir revisando qué voy a hacer y qué. Entonces, ese señority manual, cuando yo esté interactuando con la aplicación para saber qué voy a escribir en mi automatización, puede hacer que yo me dé cuenta de errores que la automatización no, entonces lo voy reportando. Entonces, no se pierde. No crean que al pasarme automatización pierdo el señority manual. Es más, entre más señority manual tengas y llegues a automatizar, va a ser muy bueno porque ya traes la experiencia para saber qué casos hay que ejecutar. Ahora, ya en las automatizaciones, lo que se requiere es que no se ejecute tantas cosas. Entonces ya uno tiene que también esa experiencia de decirle, no, de estos 1000 escenarios, vamos a escoger estos que son los que me van a proporcionar o me van a mitigar más el riesgo. Entonces, el señority manual no se pierde. Lo que pasa es que ustedes se van a liberar. La automatización los libera. ¿De qué? De estar haciendo eso repetidamente y pueden gastar ese tiempo en cosas más importantes. ¿Cómo qué? Como capacitarse más, como investigar o empezar a apoyar a los equipos o al equipo de desarrollo en otros tipos de pruebas. Ya hice mi automatización, ya me libera un poco, vengan, yo les ayudo a hacer pruebas de carga, vengan, yo les hago unas pruebas exploratorias, vengan, yo les ayudo a hacer script en Postman, por ejemplo, para probar las APIs. Entonces, es eso. ¿Cuál es la mejor forma para verificar que los datos que estoy guardando en la interfaz de usuario estén guardados correctamente en la base de datos? Pues la mejor forma es que si tienes acceso a base de datos, desde la automatización, perfectamente puedes ir a validar. Es decir, trabajando con el Given When Then, ¿cierto? Entonces, dado que yo lleno este formulario, cuando lo guardo, debería ver que se guardó exitosamente. ¿Qué significa se guardó exitosamente? Para ustedes que están haciendo la automatización puede significar, imaginemos dos cosas. La primera, que salga el mensajito, fue un éxito, el guardado. Pero ustedes saben, para estar tranquilos es que también en la tabla persona, por ejemplo, está el registro. Si ustedes tienen ese acceso a esa base de datos,
perfectamente pueden ir y hacer la consulta. Por eso también les decía que era importante dentro del paso de Seniority conocer temas de servicios y temas de bases de datos. Aquí hay un tema también importante que es la pirámide de automatización, que no la hemos tocado, que es otro tema que podríamos tocar, porque ya ahí cambia la cosa y la pirámide de automatización, en pocas palabras, le pasa mucha responsabilidad a los programadores, porque en Testing Ágil, desarrolladores son todos los que están involucrados en la construcción del software. Y dentro de eso están los programadores y los testers. Entonces le pasa gran responsabilidad a ellos porque tienen que hacer un montón de pruebas que soporten la pirámide y las pruebas o las automatizaciones están en el pico. Entonces son poquitas. Pero bueno, como les mencioné, para llegar ahí hay que hacer una transformación de todo el equipo y se buscan que sean pocas pruebas para que sea ese piquito allá y el porcentaje sea menor. ¿Por qué menciono esto? Porque al ir a la base de datos, obviamente hay un tiempo ahí de latencia, de que si al final la automatización es muy grande y hace muchas peticiones a la base de datos, va a gastar tiempo. Pero en términos generales, si tienes acceso a la base de datos y quieres estar seguro, haz la consulta a la base de datos. No le veo el problema. ¿Qué uso le he dado a Jenkins con la automatización? Jenkins simplemente es el que me permite hacer la gestión de los pipelines donde yo, digamos así, configuro cuáles son los pasos en la cual va a transitar tanto la automatización como la aplicación de producción. ¿Cuáles son esos pasos para la de producción? Por ejemplo, el compilado, las pruebas, el empaquetado y la publicación. La de automatización puede ser compilar, ejecución del sonar, empaquetado y almacenado para que después la usen desde otro pipeline. Miguel, no sé, yo estoy aquí contestando, no sé si hay tiempo, ya no hay más tiempo. Bueno, muchachos. Certificaciones. Realmente yo no soy así que sea muy amante de las certificaciones, no. Realmente yo las únicas certificaciones que tengo son 3 y ya unas tenía caducidad y se venció. Tengo una de Genexus Senior, pero pues eso lo dejé de usar hace como 4 años, 3 años. La de C# como programador C#, es decir, las certificaciones que me gustan son como que algo me diga, hey, tú sabes usar este lenguaje. Y una que me gustó mucho fue la de desarrollador ágil, con la alianza Scrum, algo así. Son como las 3 que tengo, pero no soy muy amante de las certificaciones así. A mí me gustan son como certificaciones, como te menciono, de lenguajes o de herramientas así que sean, pues que yo diga, esta herramienta la usan en todo el mundo y es lo mejor, pero no tengo muchas certificaciones. Pues la normal, la que está por ahí, no. La de la de ISTQB, creo que hay una, que son como la que la mayoría de, de personas o de nosotros que estamos en el mundo de las pruebas hacen. Sé que hay varias, pero como les digo, a mí yo prefiero una que me diga, este man es un teso en Java, este man es un teso en C#, en Node, algo así. Y el resto, como digo, mucha documentación oficial. Y el Seniority uno lo muestra haciendo, no con certificaciones.
Entonces, la recomendación es practiquen, practiquen, practiquen y enfóquense en aprender y en hacer. Ya luego ustedes verán de que hay una oportunidad para una certificación, está económica, bueno, háganla. O la empresa me regala una certificación, háganla. Pero, como les digo, estudien, estudien y hagan y practiquen. Eso es como lo más importante. Y abran un usuario en GitHub, automaticen y suban las cosas ahí. Realmente yo me he llevado una sorpresa muy bonita con GitHub porque yo tenía GitHub de hace años y nunca lo usaba. Y desde que me metí a hacer coach técnico, empecé a usarlo. ¿Por qué? Porque editaba dojos, charlas, capacitaciones y ahí empecé a subir todos los ejemplos y para que los que estudiaban conmigo fueran y lo miraran y tuvieran ejemplos. Y me llevé una bonita sorpresa cuando me empezó a hablar gente de otros países. Tengo un amigo en Alemania, tuve la oportunidad de trabajar en Alemania, pero no pasé en inglés, en alemán sí. No, mentira, me dejó el idioma. Eso es otra recomendación. Si usted quiere, ojo, aquí es importante, el seniority no te lo da el idioma, ¿no? El idioma te abre puertas y posibilidades. A mí me cerró una porque pasé todo lo técnico, pero no pasé el inglés, ahora estoy estudiando más. Pasé todo lo técnico hasta las entrevistas con los jefes allá de automatización, de certificación de una startup de Alemania, pero recursos humanos me dejó ahí por el inglés. Entonces, recomendación, aprendan inglés para que les abra puertas, pero eso no les da el seniority. Muchachos, ya vamos a llegar a las 2 horas. Esto creo que fue un éxito. ¿Qué es mejor para utilizar Screenplay o PageSubject? Esa respuesta la tengo en cómo es en mi Instagram. Entonces vayan y échenle un vistazo. Test Code Test y así no gastamos tanto tiempo. Vamos a la siguiente. Y si no lo encuentran, me copian ahí mismo. Tranquilo que yo contesto. Yo soy muy amable y muy cercano a la gente. Y las personas que me buscan, que me escriben, siempre tienen respuesta. Miguel, me pasé como 1 hora. Un poquito. Cortamos si quieres. Por mí no hay lío. O si quieres. Okay, mira, aquí vamos a dejar la transmisión. Tengo que cortar primero en Facebook porque ustedes no me escuchan bien. A ver, denme solo un segundo. A la gente que me están viendo en Facebook, muchas gracias. Después les voy a compartir los videos. Y ahorita sigo con los de Click Meeting. Acuérdense que si quieren ver y hacer preguntas y sin problema tienen que unirse a Click Meeting para que seamos fans de nuestros programas. Pero bueno, muchas gracias. Listo. Ahora sí, ya terminé con la gente de Facebook. Continuamos. A ver, esperen un momento. Listo. Ya no debe haber problemas. Sí, yo creo que con esto dejamos 2 horas. ¿Sí me escuchan bien? No, ¿verdad? Oh. Miguel, si quieres, mándame una nota de voz por WhatsApp y no sé si yo la pongo o algo así, si me escuchan a mí mejor. Y nada más despídemelos, por favor, porque no sé qué está pasando. Eso sí se escuchó claramente. Ok, mire, ya me escuchan bien, ¿no? Ya. Sí. Qué bárbaros. Pero es No, a ratos, es muy intermitente. Lo que pasa es que la primera vez que tenemos una transmisión en Facebook y ese fue el problema. Entonces, ahí está pasando algo que tenemos que resolver. Pero les agradezco mucho a todos. Vamos a seguir con la charla. El profesor va a seguir aquí participando con nosotros entonces más adelante. Ya lo vi muy contento aquí participando. Pero bueno, muchas gracias a todos y pues nos vemos en la siguiente plática. Ya tienen toda la forma de contactar a Facebook. Ya saben cómo encontrarnos con nosotros. Y bueno, cualquier cosa, ya saben cómo contactarnos. ¿Sí? Muchas gracias a todos. ¿Me escucharon bien? Sí. Creo que sí.
Bueno, no sé. No, más o menos, pero bueno, no. Miguel, si quieres, podemos cuadrar otra charla e invitar a todos y hacer algo como preguntas y respuestas y nos dedicamos a eso. Sería muy chévere. La última pregunta que vi por ahí que me gustó, que era algo sobre si es factible hacer pruebas para biometría. Es difícil, porque si es un ojo, pues imagínense cómo ponen el ojo ahí, o si es un dedo, es difícil. Los temas de biometría son complejos. Eh, yo diría que quizás se pueda si uno tiene, digamos, o el aparato con que uno va a hacer la biometría tiene, digamos, un SDK o algo para como desarrollador poder manipular eso y simular de alguna forma eh, esas cosas de biometría. Es complejo esa parte. Sé y se puede inventar unos recursos muy locos, ¿no? No sé, una huella hecha como, no sé con qué material, es que como gelatinoso y que la ponga ahí, pero ya se vuelve muy complejo. Igual que los temas con a veces toca que identificar un DNI o una cédula, un NIC, no sé cómo le llaman allá, un ID, pues la tarjeta que te da en tu país para saber que eres residente. Y muchas veces las organizaciones estatales tienen servicios para ir y consultar eso. Esas también son difíciles porque a veces esas organizaciones cobran por cada solicitud para hacer esas verificaciones u obtener esa información y no tienen como un ambiente de pruebas o algo así. Entonces, ese tipo de cosas a veces hay que simularlas si se puede y si no, pues en esos casos toca utilizar como otras estrategias en las que se prevé el resto de cosas y esas cosas muy puntuales hacerla, digamos, en una prueba exploratoria al final, digamos, de todo el proceso de pruebas. Ya depende de la estrategia que usemos. Y bueno, nada, yo también me despido entonces. Para mí fue un placer, un gusto. Ya se pueden dar cuenta que me gusta charlar mucho. Venía yo que por 20, media hora y bueno, nos fuimos a 2 horas. Pero yo soy así, a mí me gusta charlar mucho de esto, entonces cada vez que me tocan temas y me hacen preguntas, yo me emociono y hablo y hablo. Y bueno, Me podemos, dijiste como les que 20 decía, minutos, qué bárbaro. 20 minutos y se cuatriplicó esto, pero no, muchas gracias a todos los asistentes porque he estado muy pendiente y se mantuvieron las 2 horas, eran 50 personas y hasta ahorita es que ya que nos estamos despidiendo, pues empiezan como a salirse, pero no, muy agradecido En Facebook Miguel, por la invitación. Empecé muy nervioso porque era mi primera vez aquí que Cool Tester me invitaba, pero no, agradecido nuevamente por la invitación y muy contento y me relajé y la pasé muy chévere con todos ustedes, que qué rico fue pues poder interactuar y nada, yo soy muy dado. También quiero invitarlos, hay una semana de testing aquí en Colombia, voy a dictar otra charla que es acerca de la pirámide de automatización. No voy a gastar tiempo aquí en eso, en mis redes sociales voy a estar publicando cómo se pueden registrar, entonces no olviden, síganme y aprovechen, que yo hablo mucho. Bueno, chao. No, pues muchas gracias a todos, muchas gracias César. Y ahorita que termine la transmisión va a haber un link para que nos den feedback, por favor, para que lo llenen. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bye, bye, bye.